Muchachos, vamos a mirar un momentico el taller, aunque están vendiendo papaya por acá. Hay una ventana. Miramos el taller un momentico. Y lo deben estar viendo, ¿cierto? Sí. Bueno, el taller tiene los temas que había mencionado ahorita. Torques, momento de inercia, esta configuración que les debe parecer conocida, el centro de masa, sí, el centro de masa. Aquí vamos a repasar un montón, no sé si alcancemos hoy, figuras geométricas. Listo, para que lo tengan presente. Aquí, estos temas de momento de inercia, son figuras, entonces lo que van a hacer es símiles de cada parte del cuerpo, cada segmento corporal, a qué figura geométrica se parece. Y de ahí, figuras geométricas, volúmenes, y de ahí tienen que calcular momentos de inercia. Palancas, las usamos mucho en el gimnasio. Las palancas, estamos llenos de palancas y poleas. Este tema de palancas de primer y segundo grado, yo creo que es la majar para el otro viernes. Momento angular. Momento angular es lo que tiene que ver con los giros, aquí, así como se ve acá en este dibujo. El momento de inercia, momento angular. Para llegar a todos esos asuntos, que partir desde el principio. Torques. Bueno, tenemos idea de qué es un torque. Algunos leyó, algunos saben. No, hola Camilo. ¿Qué más, Bueno, Ronald? ¿Todo bien? bien, bien, bien. Alguien que despierte a Sosa, que debe estar durmiendo. Ese siempre duerme hasta tarde y trasnocha. Bueno, entonces arranquemos ahí mientras ustedes buscan de pronto qué es torque. Yo voy a ir aquí recogiendo unas formulitas y ya les comparto. Es facilito. ¿Qué tal están para el inglés? Bien, mal. Ya les empiezo a compartir acá todo otra vez. ¿Ya leyeron qué es el torque? ¿O todavía no? Silencio administrativo. Ok. El torque es la formulita para que la copien de una vez y no se les olvide. Se simboliza con esa T con curvita. El torque es igual a la distancia por la fuerza. Ahora sí, ¿qué es ese asunto? Pues cuando ustedes buscan de pronto videos por ahí en YouTube o en algún lado, vamos a ver qué tal me va dibujando hoy. Esta es la explicación que siempre encuentran por ahí de una. O el ejemplo más chévere es uno como este. Vamos a ver cómo me va haciendo aquí un circulito. Entonces, supongamos que esto es una tuerca, ¿cierto? Supongamos, imagínense que es una tuerca. Y aquí yo estoy poniendo una llave. Las llaves esas para hacer mecánica. No sé si las conocen, ¿cierto? No llegue y tiene una palanquita más larga. ¿Alguno de ustedes ha usado ese tipo de llaves o no? Para girar una tuerca. Sí, Contéstenme sí. ¿Sí? sí, sí. Bueno, cuando una tuerca está muy dura o es muy difícil de mover, digamos que yo la voy a mover. A ver, las tuercas aprietan hacia la derecha, ¿cierto? Las tuercas aprietan así, si no estoy mal, Sí. y aflojan hacia la izquierda. Listo. Y aflojan hacia la izquierda.
Hace días que no hago mecánica de motos. Yo antes arreglaba la moto cuando la tenía. Entonces, de una vez vamos a poner acá unas convenciones. Entonces, cuando van en este sentido, vamos a decir que es positivo. Eso nos va a servir ahora. Y cuando van en este otro sentido, a ver si lo puse bien. No, perdón, me equivoqué ahí. Control Z, Control Z. Entonces, cuando estoy apretando, en sentido antihorario es positivo. No, si lo había puesto bien. En sentido horario es negativo. ¿Tienen claro qué es ese concepto de horario antihorario? ¿O no? Sí. Sí. Bueno, de una vez para el que no lo tenga claro. Me llevo acá un relojito de estos. Este blanco está bonito. Entonces, sentido horario. Y me voy para allá, para el tablerito. María. Sentido horario es el sentido en el que giran las manecillas del reloj. Entonces, a ver, mantengamos la misma convención. Las manecillas del reloj van en este sentido, ¿cierto? Ese sentido horario. Y ese sentido para nosotros va a ser negativo cuando voy en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando voy en sentido antihorario, cambiamos de color. Es negativo. Eso nos va a servir para lo que voy a explicar ahorita, ¿listo? En sentido antihorario, positivo, horario negativo. Hagan el dibujito. ¿Listo? Bueno, entonces, volviendo a la llave, una pregunta para los que han usado esas llaves, pues. ¿Cuándo es más fácil mover la tuerca? Cuando yo hago la fuerza acá, aquí cerquita de la tuerca, o cuando la hago por acá. ¿Dónde resulta más fácil hacer ese asunto? En el 2. En las dos es fácil. No, en el 2. Ah, bueno, espere, pongámosle números entonces. 1, 2. ¿Este es el 2 al que te refieres? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué crees que es eso? Porque es más fácil acá que acá. Ay, yo no sé. Bueno, pero todos están de acuerdo ahí con lo que dijo el compañero que no le reconozco la voz. Todos están de acuerdo, sí, no. Me he usado una llave. Ah, por ahí derecho, venga, Sí, escriban yo, aquí. yo sí estoy de acuerdo. Listo. ¿Alguna idea de por qué, David, o no? Em, en la práctica, pues no sabría decirlo. Yo, por ejemplo, había visto que, ¿cómo es que se llama esta materia? En halterofilia, Ujú. que dependiendo como de por ejemplo, en la palanca que se hace con el codo, como que la fuerza que se hace cuando está a 90 grados depende como de la distancia del codo a la mano donde está la mancuerna. Pero la verdad yo cancelé esa materia, entonces no sabría. Pero por ahí va el asunto. Por ahí va el Sí. asunto. Bueno, vamos a otro ejemplo un poco más conocido. Listo. Miremos. Yo creo que casi todos o todos han hecho acá un curl de bíceps, así sea en predicador o en el aire, pues, ¿cierto? Entonces, una preguntita. ¿Dónde, entre comillas, pesa más esa mancuerna? ¿Ahí arriba o esa barra? ¿Ahí arriba donde la tiene él? ¿Por acá en la mitad o abajo? ¿Dónde la sienten ustedes más pesada, que más les ala, que es más difícil de mover? En la mitad, ¿no? En la La mitad. mitad. Epa. Hey, por ahí derecho, antes de que se me olvide, escriban ahí todos alguna cosita en el chat, que como la clase queda grabada, entonces cuando queden ahí registraditos, si ustedes me escriben, yo ya después, para pasarle el registro de asistencia a Sebastián, yo cojo ese chat y miro los nombres. Y así, por lo menos pues nadie, vine a clase, lo que sea, listo. Bueno, retomando, entonces por allá en la mitad, ¿cierto?
volvamos al dibujito. Entonces sí, en efecto, es más fácil moverlo desde acá, mover esa tuerca, hacer que gire desde acá, sea que lo haga hacia arriba o hacia abajo, que desde acá. ¿Por qué? Porque por esta formulita. Vamos a explicarlo desde la fórmula. Entonces, escribámosla acá abajito otra vez. Entonces, el torque, vean el ejercicio, ¿cierto? El torque, que es lo que estamos viendo ahí, el torque finalmente es una fuerza aplicada en un sentido angular, es igual a la fuerza. Ahí está como distancia por fuerza, pero no importa. Fuerza por distancia. Listo, lo voy a poner así. ¿Cuál distancia? La distancia desde este punto, que este es el centro donde empieza a girar la tuerca, hasta donde yo aplico la fuerza. Hasta acá, ¿cierto? Yo saco aquí una línea. Uy, que me salió casi derechita. Esa distancia D. Entonces, ya desde la matemática, ¿qué sucede? Si esta distancia es cero, es decir, yo vengo y voy a aplicar la fuerza. Yo quiero girar la tuerca, pero haciendo la fuerza aquí así. Sea que lo haga con esta cosa, con la llave o no. ¿Cuánto sería la distancia? Yo hago la fuerza acá. Esta distancia es a la distancia a la que aplico la fuerza. Lo tengan claro, listo. Que en este caso entonces acá es en la puntica, y aquí lo estoy haciendo acá. ¿Cuál es la distancia? Si yo hago la fuerza 3, ahí, ¿cuál es la distancia? Contesten. 0, no sé. 0, listo. Entonces, si yo multiplico esto por 0, ¿cuánto me da el torque? 0. Perfecto. Entonces, depende de la distancia. Entonces, ¿eso qué significa para el caso de esta llave? Que entre más larga sea la llave, pues más torque le va a aplicar. Esta fuerza tiene un efecto mayor sobre ese asunto. Entonces, va a ser más fácil de girar. Ahora, vamos al ejemplo del curl de bíceps. Venga a ver si encuentro una imagen. Copiémosle el curl bíceps. Ahí como para que les... A ver si me encuentro uno grande. No chévere. Esto sirve para después para otro asunto, pero necesito curl bíceps lateral. Vamos a ver. De pronto aparece así. No. Nada de esto me gusta. Este de acá. Este estuvo bueno. Entonces, vámonos para acá abajo. Peguemos esa imagen. Listo. Entonces, apliquemos acá la misma. Supongamos que este sujeto o que el que está ejecutando el ejercicio está muy juicioso, ¿o no? Y no mueve el brazo como nos dice la técnica. Después vamos a ir entendiendo por qué. Vamos a sumar, pongamos esto aquí como que este es nuestro eje Y. Esto es solo de referencia. Ahí como para que digamos de aquí no se mueve y aquí está, digamos que este es el punto de la articulación donde gira, donde se hace el torque. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Uno, tenemos esta distancia de acá a acá. Digamos de acá a acá. Vamos a suponer que todo el peso se centra ahí en el en el centroide de masa de esa mancuerna. ¿Cierto? ¿Cuánto mide un antebrazo normal? De pronto alguno se quiere medir su antebrazo o busca ahí o saca un numerito ahí del taller. Esto tiene una distancia D, ¿cierto? O una longitud X. ¿Cuánto mide esa D? Aquí vamos haciendo ahí un ejemplito. El antebrazo mide... Sí, ahí contado con la mano y todo. No, es que aparece 16 centímetros, pero eso no me mide. 16 centímetros. Bueno, Espere, yo busco por aquí. son medidas diferentes para cada uno, no hay problema. O sea,
Vamos a este asunto. Una persona alta, listo. Yo mido 1,90. Algunos de ustedes deben medir 1,70. Suponiendo que tenemos las mismas proporciones, ¿quién tiene el antebrazo más largo? ¿Ustedes o yo? Ah, ya me la encontré una buena. ¿Cuánto? Libras. Cualquiera. Si es pequeño es menos de 25. Pequeño, pero no tan pequeño, entre 25 y 30. Mediano, 31 a 40. Oiga eso. Entonces pongámosle, listo, vamos a hacer el ejercicio ahí que no, güey, no escuchar. Ey, ¿están llegando todos los tokens o qué? Bueno, vamos a poner dos antebrazos, uno de 40 centímetros y otro de 25, ¿cierto? Dejémoslos aquí de tarea. Y yo creo que ahí se ve bien, esa mancuerna tiene un peso de 4 kilogramos, ¿cierto? Entonces, eso es M igual a 4 kilogramos. Ah, Ronald, pero venga, es que como así, si la fórmula me está hablando de fuerza, ¿cierto? La fórmula me está hablando de fuerza. Entonces, supongamos que el man lo está sosteniendo ahí en isometría, listo. ¿Yo cómo hallo la fuerza? ¿Qué fuerza está ejerciendo esa mancuerna? Empecemos por ahí. Digamos que ahí ella va, ignoremos el ángulo, listo. Vamos a pensar que eso está perpendicular al piso, mejor dicho. Lo dibujo aquí. El piso de este asunto está acá y está perpendicular. O sea, ahí no hay ángulo. Este ángulo es 90. Este es 90. Listo. Vamos a ignorar que está medio inclinado. Hagamos ahí el pajazo mental. Y vamos a decir que la fuerza que está ejerciendo eso ahí, ustedes ya la saben calcular, va hacia abajo. Hagan un acto de fe. Es la masa por la gravedad, ¿cierto? Nuestra F, que es la fuerza de gravedad en este caso, es igual a M por G. Todavía no vamos a entrar con ángulos. Entonces, ¿cuánto es esa fuerza? ¿Cuánto es la fuerza que está haciendo esa mancuerna? Esa no va a cambiar independiente de esta distancia. Háganme ese cálculo y me dice, para 4 kilogramos, la fuerza, ¿cuánto es? Alguno ahí, 4 por 9,8. Yo iba a decir 40 y una vez. No, y gana 40, hermano. No, no, no. Si quieres lo hacemos con la gravedad de Júpiter, la busca, pues, pero no, no. Que es 10 veces más la de la Tierra. Pero ¿cuánto es 4 por 9? 39.2. ¿Cuánto? ¿39 qué? Punto 2. 39,2. 39,2. Corramos esto aquí un poquitico. Voy a ir poniendo por acá las unidades. Esto es 39,2 newtons, ¿sí o qué? ¿Por qué las unidades? Porque si se fijan en la fórmula de torque, aunque estamos hablando de fuerza, entre comillas, va a tratar es con distancia, newton por metro. ¿Listo? Entonces, ahora sí, hagan este cálculo sencillo. Entonces vamos a calcular el torque que está haciendo esa mancuerna, esa misma mancuerna de 4 kilogramos, para la persona que le mide el antebrazo 40 centímetros o 0,4 metros. Recuerden, esto está en centímetros acá, pásenlo a metros. Y en la persona que le mide 25 centímetros. Fácilmente podríamos estar diciendo que eso es un hombre y una mujer. ¿Listo? La de 40 Entonces, es entonces vamos a 15.68. ponerle 40. ¿Cuánto? 15,68. Ah, 39 por punto 4, 39,2, 15,68. ¿Cuáles son las unidades de eso? Estamos multiplicando fuerza por distancia. Entonces, ¿cuánto es? Pongámoslas aquí las unidades. Epa. Newton por metro. Listo. Este es el de 40. ¿Y el otro cuánto da? El de 25.
O el de arriba el de 25. Hola. 39.2 por puntos, punto 0.25. Snap Camera no me funcionó. Me quedé sin internet. 1.8. ¿Cuánto? 1.8. 1.8. Listo, 9, 9, 1.8. 9. Ah, bueno. 9.8. No, listo. 9.8 newton por metro. Y una vez, acostúmbrense a dar los resultados todos con 2 cifras decimales. Que así es que salen. Listo. Entonces vean el asunto acá. La misma mancuerna, 2 personas diferentes. Entonces el torque, que finalmente es la fuerza que hacen para girar este cosito, ese punto ahí sobre el codo, digámosle así, es diferente para ambas personas. Y solo estamos hablando de la longitud del antebrazo. Entonces, ¿eso qué significa? Así con lo que hemos visto hasta el momento. Ustedes van al gimnasio y le ponen allá al mancito de 1.90, le ponen su mancuerna de 4 kilos, va a hacer curl bíceps, y a la muchacha de 1.70, siendo muy alta, le ponen la misma mancuerna y su antebrazo mide 25 centímetros. Realmente, ¿con cuál de los dos se tienen que esforzar más las fibras musculares? ¿Cuáles hacen más esfuerzo? ¿Para este resultado con el antebrazo largo o para el otro con el antebrazo cortico? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿O es igual? ¿Están ahí? Sí, Leider, 1.70 es muy alto para una mujer. ¿Qué imagen habrá compartido este man? Ah, este está chévere. Me lo va a llevar. Pero bueno, contesten, digan algo. Piensan. Catherine finalmente sí decidió irse. 25, 25, 30, 30, sí. Igual las medidas son relativas. Muchachos, ¿ustedes qué piensan entonces? ¿O no están todos dormidos? Bueno, finalmente, pues como de pronto pueden intuir si todavía están despiertos, es que una palanca, un brazo más largo, tiene que hacer mayor esfuerzo en ese asunto. Así como uno tiene una persona más de proporciones más largas, tiene que crear más masa muscular para obtener el mismo efecto estético, aunque puede tener la misma fuerza que una persona. ¿Esto por qué es importante? Para temas, ya estando pues hablando de entrenamiento y gimnasio, para temas de fuerza relativa y fuerza absoluta. Listo. La fuerza absoluta es cuando yo comparo a dos personas diferentes levantando, no sé, un press plano con 50 kilos a cada lado, ¿cierto? 200 libras ahí mal contadas. Pero resulta que una de esas personas tiene unos brazos en total de casi 1 metro y la otra tiene unos brazos de 80 centímetros. Entonces, hay uno que tiene que recorrer mayor distancia que el otro para hacer ese tipo de cosas. Lo mismo acá, que eso aquí entra para otros asuntos. Listo. Bueno, esta es la primera parte del asunto. Solo ver que la palanca influye en la palanca o la distancia al punto de fulcro, al punto de torque, que es este puntico acá, el codo en este caso, cómo incide. Listo. Esa pesa mueve más fácil ese antebrazo porque está más lejos, está más distal del punto de movimiento, el punto de fulcro. Ahora, a esto incorporémosle
el asunto de los signos. Resulta que el torque tiene entonces los signos de acuerdo a estas flechitas que pusimos acá arriba, horario o antihorario. Entonces, si yo solo estoy descendiendo con la mancuerna, es decir, solo la estoy sosteniendo, entonces la fuerza va hacia abajo. Entonces, este giro, lo voy a pintar aquí de una vez con el mismo azulito. Este brazo se va a ir moviendo así, este antebrazo se va a ir moviendo así en curva. ¿Este qué sentido es? Vamos hacia abajo. Este es un sentido horario. Por lo tanto, el signo es negativo. Por lo tanto, este resultado acá, estos resultados que están acá, los expresaríamos con un signo menos. ¿Listo? Entonces el torque depende de la dirección en la que lo aplique. ¿Listo? Y ahí estamos hablando, pues, cuando estamos con ángulo recto. Ahora, en este ejercicio que proponen acá en el taller, están planteando, por ejemplo, listo, encuentre el torque generado por el peso respecto al codo con una longitud determinada y un ángulo respecto a la horizontal. Listo. Entonces, como ya vimos acá, en este punto es donde está toda la distancia. Aquí no importa pues el ángulo, nada por el estilo, porque estamos en el caso ideal. En este otro caso, ya entramos a trabajar con el ángulo. E incluso uno aquí ya podría decir que ustedes pueden resolver ese ejercicio sin ayuda. ¿Por qué? Porque ya tienen todas las bases para hacerlo de ahí en adelante. Ustedes ya vieron todas estas implicaciones, la fuerza. Entonces, ¿ustedes qué creen que sucede cuando tengo que involucrar este ángulo con esa fórmula que tenemos allá? Vamos a ver si esto quedó en una sola imagen. Lo va a llevar. Vayan de una vez pensando. Vamos acá a un ladito. Sí, aquí a un ladito está bien. Mientras ustedes van pensando, díganme, ¿cómo creen que afecta esto a ultralord? No, mentiras, ¿cómo afecta a esa fórmula que tenemos de torque? Ya que yo lo puse aquí vectorial de una vez para que quedara claro el asunto. Entonces yo escribo la fórmula. El torque. Y de una vez les voy diciendo, en la convención uno le pone el torque respecto al punto donde está girando. Entonces uno define el punto de origen. Porque puede tener varias fuerzas actuando sobre un brazo. Desde aquí, ese es el punto cero. Entonces uno llega y dice, el torque respecto al punto cero es igual a la distancia. En este caso la distancia la está poniendo como una R. Y la fuerza que se está ejerciendo ahí, lo corro esto para un ladito, que esa fuerza ahí la podemos reemplazar. La voy a dejar indicada como F. Listo. Eso es lo que quiero que ustedes de pronto empiecen a deducir o me digan. La fuerza, masa por aceleración, masa por gravedad. Entonces, les quiero escuchar ahí un momentico, por lo menos que escriban. ¿En qué incide este ángulo ahí? Cuéntenme ustedes, a ver. O voy a ver si escribieron algo. La R es la distancia del codo a donde está la mancuerna. O entonces vendría siendo la medida del antebrazo para ese ejercicio. Listo. Entonces, voy a ir escribiendo y mientras tanto. Me dan hasta ganas de dibujarle barbita a este man. El mostacho del poder, listo. Entonces, mientras ustedes están ahí pensando, hacerlo con barba roja y chiverita. Entonces, primero voy a ir apuntando lo que dijo Eileider. Estamos girando en sentido horario. Ese torque va a dar negativo. Un torque negativo. ¿Cierto? Pongámoslo ahí en rojito. Ese ángulo teta puede ser cualquiera, ya que aquí me lo están insinuando.
Entonces, ¿qué puede ser? ¿Cuál es el torque? Ideas, buscaron en internet. Bueno, voy buscando yo mientras tanto. ¿Por qué fórmula? Saco el pastel. ¿Cómo se hace ese asunto? Fuerza rotacional, torque. Tan, tan. Y ahí el pastel de frente. Ya por acá otro ejemplo. Facilito, ¿cómo pueden ir buscando? Listo, esto para lo que nosotros estamos haciendo está medio al revés, pero no sirve. Me lo llevo para allá. Vamos a ponerlo aquí a un ladito. Aquí la única diferencia es que nosotros estamos con nuestra fuerza aplicada hacia abajo. Entonces, ¿alguna idea? ¿Escribieron algo? A seno de 90, sí, es mayor el torque, claro. ¿Y qué es el seno? A ver, seno, ángulo, listo, ¿qué? ¿Qué es el seno? El seno, por ejemplo, en este caso, aquí lo tenemos aquí, en este ejemplito de esta imagen, que vendría siendo el seno. El seno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que empezar a definir acá? Listo. Pongámoslo aquí a un ladito, el dibujito. Entonces, ¿qué nos están indicando? B, la línea de acción. Entonces, lo primero que hay que determinar, trabajamos con ángulos rectos. Hagamos un diagramita aquí a un lado de esto mismo para que se vea más claro. Entonces yo tengo una flechita. Esta es la línea de mi antebrazo, ¿cierto? Yo tengo acá la gravedad actuando. Esta es mi fuerza. Una fuerza que va hacia abajo. Que vamos a suponer que está quieto ahí. Esto es una fuerza. Ya aquí me están indicando el torque hacia dónde va, ¿cierto? Esto también viene indicado con este asunto. Viene así. Esto me dice que el torque es negativo. Voy en sentido horario. En sentido antihorario es positivo. Y el ángulo lo conozco. El ángulo, ese ángulo es respecto a la vertical. Un ángulo Z. Equipo θ forever. ¿Cierto? Entonces yo conozco esta distancia, R. Entonces, ¿yo qué tengo que definir? Y este es el punto de fulcro o el punto de torque, el que Ronald, está. lo que dice Leider es verdad, ¿no? Que la adyacente no es con coseno. Cosenos, catetos de anterior hipotenusa. Ya vamos a ir a mirar eso. Porque lo están planteando acá con seno y coseno. Es por la forma en la que va la fuerza ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer acá la rayita. Terminar de diagramar ese asunto allá, ¿cierto? Esta rayita que aquí la pintan como B y este es el eje, es la proyección pues de esa línea R, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos este ángulo conocido. Entonces, ¿qué hay que empezar a plantear? Ahí, listo, ahí puede estar la fórmula, pero tratemos de llegar a ella. Entonces, ¿qué conocemos? ¿Qué sería B? ¿B a qué sería igual en lo que nosotros sabemos? Con estas, conocemos la hipotenusa y conocemos el ángulo. Entonces, B, esto sería, B sería seno o coseno. Esto es seno, ¿cierto? Seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Espera, ahí me enredé, espera. Entonces, dejemos ahí B indicado bien bonito. B. ¿Y qué es el seno? Entonces el seno, pongámoslo aquí al ladito, el seno de teta
El seno de teta es cateto opuesto, que para este ejercicio sería ¿qué? B. Y la hipotenusa, que es R, ¿cierto? Entonces de ahí sacaríamos que B, o sea, hagámoslo paso a paso, es R seno de teta, ¿cierto? Por ahí es por donde va a salir ese asunto. Ese asunto de la fórmula, aquí estamos hablando coseno, seno, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Aquí en este ejercicio de acá arriba están hablando de una fuerza que sube, ¿cierto? Que está el cosito inclinado, hagámoslo aquí con otro colorcito, y yo tengo una fuerza que sube, hagámosla diferente, así, una fuerza que sube, y esa fuerza respecto al cosito, al eje de rotación, tiene otro ángulo, tiene un ángulo, marquémoslo con azulito, tiene un ángulo, digamos que se llama ρ, respecto a ese mismo eje de esa fuerza. Es que lo que hace uno con esas fuerzas, las va proyectando, porque el torque uno las proyecta sobre la línea de acción, así como dice acá, que es la línea de acción. Lo que yo voy a buscar es que la fuerza quede perpendicular en ángulo recto, así como está acá. Venga, yo borro eso de arriba. La lineecita, lineecita, lineecitas. Así como hicimos acá, yo voy a buscar que la fuerza que estoy haciendo quede proyectada en ángulo recto sobre la línea de acción. Listo, o sea, nosotros tenemos, este es el antebrazo, así como está acá en el ejercicio. Y esta es la línea de acción. Y ahí es donde tengo que empezar a sacar pues toda la información que necesito. Entonces por eso yo necesito conocer también esta distancia. Control Z. Listo. Entonces dependiendo del ángulo va a ser menor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que empiezo uno a deducir aquí mirando el dibujito? Ya vimos, como decía ahorita Leider. Sí, era Leider. Que en ángulo de 90 cuando está el antebrazo acá abajito respecto a la fuerza, cuando este ángulo teta es a 90, entonces ese torque va a ser máximo. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos ahorita de forma intuitiva. Y les muestro acá, ¿cierto? Lo que hablábamos de forma intuitiva. Yo estoy con el brazo antebrazo. Aquí la palanca es mayor. El peso. Yo me alejo un poquito. Bueno, aquí tengo algo parecido a una mancuerna, un parlantico. Aquí ese torque sobre este punto es máximo porque el ángulo es máximo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando subo, la distancia de acá al punto de rotación es menor. Entonces hay menos palanca. Aquí la palanca es máxima y aquí vuelve y se reduce. Listo. A nivel biomecánico eso tiene otras implicaciones. Pues cómo se esfuerza, cómo funcionan ahí las fibras musculares, se extienden, se elongan, se contraen. Listo. Entonces el asunto. Entonces para que lo tengamos presente. Entonces realmente nosotros que necesitamos acá para nuestro ejercicio es esta medida de B, ¿cierto? Este va a ser nuestra distancia para ese punto específico. Entonces, ya tengo la distancia. Entonces ese torque ahí ya no sería SR, sino que para este punto volvamos a escribir. Entonces voy empezando ahí, con que me quedó eso torcido, perdón. Que el torque, en ese punto cero, amarillito, va a ser R seno de teta por la fuerza, por esa fuerza. Ahora sí. Vamos a ver, esa fuerza cuánto era ahí en ese punto. Esa fuerza no va a cambiar. Esa fuerza es constante porque nosotros no estamos cambiando esa mancuerna. Entonces, así como vemos en el punto de ahora. A ver, en el taller hablan de una mancuerna de una masa de 10 kilogramos. Listo.
hablemos nosotros de una masa diferente. Entonces digamos que esa masa pesa que 6 kilogramos, 8, digámosle 8. Entonces vamos a tener que F, ¿sí? El torque en el punto Z, 0 es R seno del ángulo, y ahí finalmente ya va masa por gravedad. Listo. Entonces eso nos daría el torque para ese ángulo específico. Ya ustedes en el taller pueden reproducir esto mismo y lo que hacen es cambiar este ángulo y esta masa por las que ustedes necesiten y la gravedad ya la conocen. Ahora, el taller está lleno de estos puntos. Hay como 4 de estos. Redacte un problema donde haya que calcular torques y resuélvalo. Este punto se calificará además de resolverlo por la originalidad y la complejidad. Yo estaba O sea, pensando Ronald, yo. en la fórmula de torque, la distancia, ya en el punto del taller la estamos sacando con uno de seno, ¿cierto? Pues esa sería la distancia. Sí. Ah, listo, listo. Sí, ojo, pero ojo, vean el asunto acá y se los muestro. Se los muestro y por eso tenía este ejemplito acá y este también me gustó. Era el ángulo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Uno, el torque se proyecta sobre la línea de acción. ¿Cómo así? Listo. Ya que aquí este man está inclinado. Entonces, como está quieto, no hay problema. Entonces, ¿cómo les explico? Ustedes han visto que a veces cuando están haciendo esos ejercicios de curl bíceps o algo y cogen mucho peso, empiezan a mover este brazo así, ¿cierto? Ahí ya cambia la línea de acción o la gente llegue así, bascula. Al hacer esto, mire que yo dejo el antebrazo quieto, el brazo quieto, llegan y ya cambió. Ya, mire que ya con solo inclinar el cuerpo, la distancia de la mancuerna del peso al punto de fulcro cambió, se reduce, porque recuerden que actúa en ángulo recto. Aunque no cambió acá, yo ya facilité el asunto respecto a la gravedad. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Por ejemplo, si yo estoy así, bueno, como lo ponen allá, si yo ya estoy aquí en un ángulo, yo tengo que, uno, proyectar la línea acá sobre la fuerza que se esté ejerciendo. En este caso, un peso libre, ¿cierto? Un peso que desciende. Entonces yo tengo que sacar una línea hacia abajo y sacar otra línea desde acá hasta donde me coincidan las dos en ángulo recto. Cuando ya me coincidan las dos ahí en ángulo recto, ahí es donde tengo que hacer el cálculo con los ángulos que me den. Listo. Entonces, volviendo al taller, ¿qué implican esos ángulos? Vea que acá en este punto lo hicimos y nos estaba dando con seno. Esta distancia B nos da con seno. Pero si a mí lo que me dan es este otro ángulo acá, ¿cierto? Me dan ese ángulo ρ. Entonces, esta distancia acá, lo mismo que veíamos con Pitágoras y trigonometría, esa distancia ya no va a ser seno, sino que va a ser R coseno de ese ángulo que me dieron. Entonces, ahí es donde tiene que volverse uno hábil para saber qué es lo que aplica. O sea, esta fórmula que hallamos acá, esta no es una fórmula absoluta. Esta fórmula aplica para este tipo de ejercicio donde llegamos y definimos que este ángulo está acá. Me dieron el ángulo que hace la fuerza respecto a la palanca que hay ahí. Listo. A ver qué más escribieron ahí. Por aquí unos apunticos. Sí, listo, sí. Perfecto. Entonces, redacte un problema donde haya que calcular torques y resuélvalos. ¿Qué le sugeriría yo? Una forma. Por ejemplo, aquí, un ejemplo clásico de torques con curl bíceps. Otra forma de plantearlo es con torques. Yo plantearía un problema y es, yo estaba pensando en este y ojalá hagan otros diferentes, pero les sirve de ejemplo. Los muestro, yo les muestro aquí pantalla completa, ¿cierto? Yo me hago de lado.
Todos conocemos el press militar y que a veces nos han dicho, no lo haga así, ¿cierto? Entonces es mejor hacerlo de frente. Entonces véalo pues aquí el truco. Yo llego, tengo la mancuerna acá montadita o de lado, no importa, ¿cierto? Yo asumo que va toda sobre este eje, que lo estoy haciendo bien. Pregunta intuitiva y ustedes la pueden resolver de pronto planteando en el taller o para otra articulación. ¿Dónde hay mayor torque? ¿Haciendo el gesto así o extendiendo el brazo? ¿Dónde hay mayor torque? Para hacer este ejercicio de flexión de hombro. ¿Así? Si estoy analizando el hombro o así. ¿Ustedes qué creen? Comenten, escriban ahí. ¿Qué piensan? Recuerden que esta sería, en este caso, esto sería R o sería mi distancia y este sería el peso. Digamos que el antebrazo es despreciable. Y en este caso, la distancia sería desde el hombro hasta donde esté el peso. Eso es, por ejemplo, un punto que puede resolver con torques. ¿Cuál ejercicio o cómo decirlo? ¿Cómo genera más esfuerzo o más torque para el deltoides anterior hacer el ejercicio de flexión de hombro? Haciéndolo como press militar o haciéndolo con el codo extendido. Entonces, por ejemplo, un ejercicio y resuélvalo con torques. Realmente sería muy sencillo. No sé si entendieron eso ahí. También se podría plantear, por ejemplo, para la cadera, rodilla, o haciendo esos ejercicios de extensión de cadera que se hacen en banca romana. Luego les recomiendo que planteen ejercicios de aplicación en nuestro medio, en lo que hacemos, o un ejercicio deportivo. O, por ejemplo, el saque, un golpe, un saque de banda, un golpe, un lanzamiento. Busquen lo sencillito y comparar dos, por ejemplo, ahí. Listo. ¿Dudas hasta ahí? El torque es relativamente sencillo. Listo. Momento de inercia. Espera, a ver, ¿no hay dudas? ¿Están despiertos? Espera un momentico, paro y vuelvo a arrancar la presentación. Listo. ¿Dudas hasta ahí? Entonces vamos. Momento de inercia. ¿Recuerdan el concepto de inercia que vimos empezando el curso? ¿Qué es el momento de inercia? Es la inercia. ¿Qué es la inercia? Leider escriba o alguno hable. ¿Qué es la inercia? Esa definición que vimos por allá. Busquemos. Inercia o significado. Resistencia que a materia ofrece a aceleración. ¿Cierto? La inercia es la tendencia que ofrece un cuerpo para mantenerse en su estado de movimiento. Entonces, un cuerpo quieto se resiste a ser movido, pero cuando está en movimiento también tiende a permanecer en eso, en ese movimiento. Nosotros ya vimos un concepto similar que es el momento lineal. ¿Recuerdan? Que el momento lineal era la fórmula IP igual a M por B. Listo. En este caso particular, el momento de inercia se refiere al tema de giros, de rotación. Entonces aquí, por ejemplo, en Wikipedia aparece esta animación de esta chica dando vueltas. Y eso va conectando con el torque. Vamos a ver si encuentro una imagen. Esto es un LP plane. Vamos a ver. LP. ¿Ustedes saben qué es un LP?
un LP, long play. Vamos a ver si aparece una. Vamos a ver cómo es que busco uno acá. File type. Aquí no me los muestra animados. Vamos a ver si sí. Pero este no se ve. Este se ve un poquito más. Listo. Entonces, yo no sé si ustedes alcanzan a ver ahí la animación. Eso es rotación. Ahí vamos a ver varios conceptos. Entonces están el momento de inercia, el torque, bueno, todos esos asuntos. Entonces los voy a ir introduciendo esos conceptos iguales, eso lo vamos a ver en clase el lunes y el miércoles. Entonces, a ver, yo me llevo Choose GIF, no, cualquier formato. Yo me llevo un disquito de esos para allá. Uno que esté bonito, grande. Y de una vez para que vayamos viendo ahí algo que llama, más adelante, se llama momento angular. Este está chévere. Copiar imagen. ¿Han dicho algo hasta ahora? No. Vamos bajando. Esta imagen grande. Vamos a dibujar sobre esta imagen. Entonces, aquí podemos ver, yo no sé si ustedes conocen este aparatico, lo han visto en la casa de los papás, de los abuelos. Estos son los LP, los vinilos, que algunos son muy amantes de estos asuntos. Entonces, esto es un disquito con muescas ahí, con circulitos. Y aquí tiene una aguja, literalmente es una aguja, que va leyendo las alteraciones sobre ese espacio, ¿cierto? Entonces, esto es un círculo tal cual. Entonces, ese círculo hasta acá tiene una distancia R. Por debajo tiene una cosita como una planchita que va moviendo el disco. Entonces ese disco tiene una rotación. Va rotando, entonces tiene un torque, una fuerza ahí que va en circulito. Creo que va en este sentido, si no estoy mal. Sí, va en este sentido. Va en sentido horario. Es un torque negativo. Eso es solo para convenciones de saber si va en sentido horario o antihorario. Listo. Entonces, para irlo introduciendo otros conceptos. Entonces, a medida que esto va leyendo el disco, él empieza desde afuera y va entrando. Entonces, aquí está en un punto. Vamos a dibujar este punto acá. Digamos que este es el punto A. Aquí adentro, bueno, aquí ya no lee, pero para efectos prácticos, este es el punto B. Y extendamos ese eje. Por acá afuera hay otro punto. Y digamos que es el punto C. El disco es uno solo, él no se mueve, no tiene partes separadas, ¿cierto? Uno solito y la plancha por debajo lo mueve todo juntico. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cuál de estos puntos se mueve más lento o más rápido? ¿El A, el B o el C? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué punto se mueve más rápido? ¿El A, el B o el C? ¿Y por qué? Hola. Vamos a ver si escribiera. Se fue el editor. Camilo está ahí. Camilo Salazar, Juan Carlos. Sí. ¿Qué punto creen que se mueve más rápido? Yo voy a ir haciendo aquí más garabaticos. Eso se mueve igual, ¿no? Mentira, no sé. Sí. No, pues pues yo supongo que el que está más cerquita se mueve más rápido.
Ujú. Sí, sí, bueno. Sería Pues, la primera. es que estoy tratando de explicarle, hay varios temitas que se en el taller, aprovechando pues como los mismos conceptos. Entonces, ya pues, hablemos aquí en orden. Este ángulo, digamos que se movió, todo el disco pasó desde acá hasta esta rayita, ¿cierto? Entonces se movió un ángulo cualquiera. Me gusta llamarlo teta, ¿cierto? Entonces, voy a dibujar las distancias que recorrieron. Vamos a ver cómo me queda este cálculo aquí. Este punto B se movió así hasta acá, ¿cierto? Esto es una distancia. Este punto A, hagámoslo de otro color. No, hagámoslo del mismo color, no importa. Este punto A se movió aquí, esta distancia, ¿cierto? Y este punto C se movió así, esta distancia. Supongamos que me quedaron bien hechos, ¿cierto? Y que son segmentos de circunferencia. ¿Cuál de estos tres segmentos es más largo? ¿El segmento de acá, el de adentro, el de la mitad o el de afuera? El último. El de afuera, listo. Eso es otra cosa que se va a llamar, si recuerdo bien, momentum angular. Entonces vea, aunque todo el disco aunque todo el disco es un solo objeto, en apariencia, en realidad la parte exterior del disco se mueve mucho más rápido que la parte interior. Ronald, ¿cómo así? Bueno, vamos a un ejemplo acá más visual. De nuevo, el mismo ejemplo, curl bíceps. ¿Cierto? Yo estoy aquí. Entonces, yo dibujo los 3 puntos. Ve, hasta señalicémoslo. Vamos a ver si esto me pega. Entonces yo voy a pegar un puntico acá, otro por acá en la mitad y otro más cerca del codo, ¿cierto? Este va a ser mi círculo. Entonces, ¿cuál se mueve más rápido? ¿El que está más afuera, el de la mitad o el de adentro? ¿Cuál recorre más distancia? ¿De la mitad, el de afuera o el de adentro? Y se cayeron. Listo. Vayan pensando, eso hay que ir pensando en esos asunticos para el tema de aplicación práctica. Entonces, en efecto, lo que está más afuera, lo que está más lejos del centro del círculo, se va a mover más rápido, va a recorrer más distancia. Listo. Entonces es momentum angular. Tiene mayor momentum angular el puño afuera que la mitad del antebrazo. Momentum angular y momentum de inercia. Es por razones como esa que un golpe, por ejemplo, un saque, va a ser más eficiente. Si yo le pego con la mano, con el brazo extendido, va a tener más fuerza, más torque, más palanca, que si lo hago aquí cortico. Se va a acelerar más, lo mismo con la pierna. No es lo mismo usted pegar un cargazo con el cuerpo, a usted llegar y usar todo el movimiento del cuerpo para dar un golpe solo con el puño. Esto aparte de que la fuerza se concentra en un espacio más pequeñito. Entonces el momentum de inercia, volviendo a ese tema, que este ya era momentum angular, me emocioné, pero es parte también del taller, si no estoy mal. El momentum de inercia, igual como la inercia, es la tendencia del cuerpo a mantener girando sobre su eje. Entonces, ¿ahí qué sucede? Y ahí es donde la trama se complica. Entonces, si nosotros vamos por acá, momento de inercia. Usted va a buscar por allá fórmulas de momento de inercia. Usted se va a encontrar cosas como esta. De una vez yo lo copio, esta imagencita les va a servir para más adelante. La voy a poner acá en el tablero. Y si quieren le sacan un pantallazo o la buscan. Ahí es transparente para cargar usar.
Control Z. Z. Vamos a buscar otra. Oh, sáquenle pantallas acá, miren. Todo lo que hemos visto para la física lineal, para esa biomecánica lineal, incluso esto que es del colegio y que a veces se los he mencionado por ahí, ya, segunda ley de Newton, fuerza, masa por aceleración, momento, trabajo, energía, tiene su equivalente en movimientos circulares. Entonces, la inercia, el momento de inercia, listo. Bueno, esto como dato curioso, si quiere búsquenlo por ahí, copien esa listadita de fórmulas, eso va a servir más adelante. Incluso no sé si por ahí hay ejercicios de velocidad angular, pero eso fue lo que le estaba explicando más o menos ahí. Entonces, bueno, no, este es el mismo equivalente. Entonces, cuando uno va a calcular momentos de inercia, uno tiene que conocer la forma del objeto o del sólido. Listo, esta sí nos sirve. Ya sé cómo va a recortar esa imagen. Recortes. Así me la llevo y no me sale transparente. Entonces, para esto, lo que va a hacer es que usted va a tener por ahí o va a buscar las formulitas de lo que necesita, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el momento de inercia? Momento de inercia es cómo gira cada objeto sobre su eje. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cilindro sólido, disco de eje simétrico. Bueno, vamos a ponerlo acá en pantalla. Aprovecho que tengo acá el ejemplito. Entonces nosotros tenemos, esto es un cilindro. Vamos a hacer el equivalente que es un cilindro, ¿cierto? Parlantico. Entonces el momento de inercia es cómo gira él sobre su propio eje, cómo da vueltas. Listo. Y el eje va por la mitad, por acá por el centro. Es como si fuera un círculo. Ahí va el eje. Y sobre ese eje da vueltas. No tengo aquí como un ejemplito de eso. Así pequeñito. A ver, otro por ejemplo. Listo, tenemos el celular, un rectángulo. Entonces, dependiendo de cómo uno lo tome, podríamos decir que el eje lo atraviesa por acá por la mitad. Entonces es como gira sobre ese eje ahí en el centro. Eso es lo que se llamaría el momento de inercia. Como sigue girando ahí. O si fuera, por ejemplo, un plano, ya no lo miramos así. Entonces es como giraría sobre eso. Ese es el momento de inercia, como gira ahí. Listo. Ah, pero resulta que es que uno no siempre analiza los objetos girando así, sino que, vamos a ver, no hago un daño. Sino que yo lo analizo, por ejemplo, cómo gira un objeto así, dándole vueltas. Entonces, ahí es donde entra uno a aplicar una formulita inicial. O sea, primero usted tiene que conocer el momento de inercia del objeto que va a mover. Entonces, vení, ¿cuál es el momento de inercia del antebrazo? Entonces, usted tiene que buscar cuál es la forma geométrica del antebrazo, a qué es lo que más se asemeja, calcularle el momento a eso. Ese es el primer paso. Pero bueno, la definición de momento de inercia es cómo gira sobre su propio eje, o el eje que está definido, un eje de rotación, como lo teníamos ahí en el tablerito. Entonces, véalo. Entonces hay varias figuras definidas. Un cilindro, un anillo, una varilla. Estos son objetos continuos. Aquí el cilindro girando, pero sobre otro eje. Si están viendo el tablero. Aquí están viendo el tablero o no. Sí. Listo. Bueno, entonces miren, vuelvo y les explico. Bueno, aprovecho. Aquí que estamos viendo la pantalla. Entonces este era el mismo cilindro, pero ya no era girando sobre este eje, sino que tiene el cálculo sobre un eje que lo atraviesa. Entonces ya es girando así, ¿cierto? Queda difícil el asunto, pero bueno. Entonces eso se busca, eso se consigue. Incluso creo que por acá adelante hay un punto sobre eso.
Vea, calcule el momento de inercia de cada uno de sus segmentos circulares como si fuera una partícula ubicada en el centro de masa del miembro. Esto es fácil. Y esto involucra esto involucra un taller anterior que vimos de centro de masa. Entonces, de sus segmentos corporales. O sea que aquí los van a mandar a que se midan cada segmento corporal. Entonces, por ejemplo, en este, ¿qué van a hacer? Asumir centro de masa, que es como en este punto, y calcule cómo gira respecto a ese punto. Y después, o sea, ese va a hacer llenar esta primera columna. Cabeza, antebrazo, teniendo en cuenta que es el centro de masa. Y después, hágalo, pero cada segmento vaya y busque a qué figura geométrica se parece. Entonces aquí ya, por ejemplo, hay unas, listo. Cilindro sólido, esfera sólida, listo. Una esfera, una bolita. Pero resulta que nosotros hay otras figuras geométricas. Entonces arranquemos con esto. Figuras geométricas. Figuras geométricas, ahí las que usted quiera. Planas y tridimensionales. Como vamos a hablar del cuerpo, para que tengan en cuenta cómo en el taller, tienen que empezar a buscar figuras. Y seguramente para muchas de esas se encuentran el momento de inercia. Entonces, ustedes pensarán, bueno, ¿a qué se parece el torso? El torso, por ejemplo, se puede parecer a un trapecio. ¿Cómo así que un trapecio? Miren, entonces, por ejemplo, el torso, si usted es más ancho de hombros arriba y más estrecho abajo, se va a ver como un trapecio al revés. Entonces, por ejemplo, busquemos aquí trapecio, momento de inercia. A verlo, vea, si aquí aparecen, vea, momento de inercia, un trapecio. Y le van a aparecer por acá formulitas, veamos. Estos son, pero no está cargando. Ah, bueno, está regularcito. Geometría, perímetros, áreas. Recordemos algo ahí para que no se vayan a confundir buscando. Y es que nosotros no estamos conformados por figuras planas, sino que son figuras tridimensionales. Entonces, ¿cómo es que se llama el trapecio? Trapecio 3D. Entonces, un trapecio. No puede asumir, listo, trapecio 3D. Miremos ahí, momento de inercia. A ver si me aparece. No me aparece. Entonces a nosotros nos toca ir buscando esas figuritas. Aquí hay unas, por ejemplo. Un tetraedro, eso, tetraedro. Entonces uno puede ir calculando con las figuritas los momentos. Vamos a ver acá. Ah, aquí está, listo. Entonces digamos, no, que mi tronco se parece a una pirámide. Entonces yo puedo buscar pirámide, momento de inercia. Un rectángulo, momento de inercia, un cubo, un cono. Listo. E incluso yo creo que uno puede buscar por ahí. Esto se ve en dibujo. Cuerpo humano, formas. Cuerpo humano. A ver si aparece geometría. No, geometría sagrada no. Pues miren, bueno, esta figura sirve bastante para eso. Figura geométrica. Esto se usa para dibujo, pero también puede servir para los cálculos que nos interesan. Bueno, yo creo que este está mejor. Entonces, aunque este está redondeado, miren, aquí por ejemplo asumen que el brazo y el antebrazo juntos funcionan como un cilindro. Como un cilindro. Aunque yo los vería, si los fuera a ver juntos, yo los vería más como un cono. Estoy gastando tiempo esto es para que vean pues que, ¿cómo sería esto? Esto por ejemplo es un cono, ¿cómo así? Eso es un cono truncado. Cono truncado. Pues véalo acá. ¿Cómo así que un cono truncado? Si es un cono que le cortaron la punta. Y a todo eso se le puede calcular el momento de inercia.
Más, si no llegué hay que buscar cada momento. Momento de inercia, por aquí debe estar. Por ahí debe estar la formulita. Momento de inercia, fórmula. Entonces ya son los datos que uno necesita conocer. Cálculo de centro de masa, momento de inercia. Listo. Entonces eso es como para enfrentarse a ese taller. Ahora, el momento de inercia para esto sencillito, es que Sebastián lo puso, pero interesante el asunto. Se tiene que calcular el momento de inercia para 3 puntos puntuales, para 3 partículas puntuales. Aquí, ¿qué estamos haciendo? A ver, yo me llevo este. Trabajémoslo de una vez, un momentico. Este taller está larguito, no lo vayan a dejar para muy tarde. Entonces, ¿qué plantea ya don Sebastián? El ejercicio dice, calcula el momento de inercia para la configuración de la figura 31. Listo. Cuando el eje de rotación pasa por la masa de 5 kilogramos y cuando el eje de rotación pasa por la masa de 3 kilogramos. ¿Qué puede concluir de los resultados obtenidos? Entonces, lo primero que hay que hacer con ese punto es, concepto que vimos hace días, se tiene que calcular primero el centro de masa de esa configuración, ¿cierto? Y ahí sí les toca buscar, recordar cómo se calcula el centro de masa, pueden ir buscando en Google, ¿cierto? Ese centro de masa, voy a hacer aquí una estimación. Esta configuración, digamos que es un triángulo más o menos, ¿cierto? Un triángulo. Y el centro de masa va a dar por acá en el centro, en algún punto, pues dentro del triángulo va a dar en algún ladito. Digamos que acá. En ese punto, ese triangulito va a tener un momento de inercia. Después, ¿qué hay que hacer? Ese es el primer paso que hay que hacer. Calcule el momento de inercia de ese triangulito para ese punto. Después, ¿qué le piden? Usted tiene que calcular el momento de inercia cuando la rotación pasa por la masa de 5 kilogramos y la masa de 3 kilogramos. ¿Cómo así? ¿Eso qué significa? Eso significa que usted va a coger el triángulo de esa punta, de una punta donde está la masa de 5 kilogramos y lo pone a girar. Y después lo coge de acá de la punta donde está la de 3 kilogramos y lo pone a girar. Y tiene que hacer el cálculo y para eso necesita este. Enseguida vemos la matemática. ¿Ve? Por casualidad por acá tengo unos triangulitos. Entonces, ¿eso cómo va a ser? Entendiendo el concepto. ¿Están todavía ahí? Cada vez menos. Bueno, entonces, este es el triángulo, ¿cierto? Un triángulo normalito, listo. Tendría su centro de masa donde coinciden las 3 líneas que lo cruzan, bajando sobre el otro en perpendicular. Una acá, otra por acá, listo. El centro de masa haría por acá. Si fuera todo un triángulo del mismo material hecho en todos lados, listo. Pues que todo es el mismo material, con la misma densidad, en fin. En nuestro caso, nosotros tenemos un triángulo con 3 pesos diferentes. Entonces está imbalanceado. Thanos estaría poco orgulloso. Entonces, el momento de inercia va a quedar por allá en un puntico X que no está en el centro. Digamos que ahí, sobre ese punto gira. Sobre ese punto se le puede calcular su momento de inercia. Ese es el primer paso del taller. Después, ¿qué hay que hacer? Entonces, usted ya tiene ese calculado. Usted va y se para entonces en la masa de arriba y calcula cómo gira ese triángulo, ese momento de inercia.
Listo, ahora sí. Fórmulas. Momento de inercia. Vámonos para allá. Wikipedia siempre ayuda mucho. Entonces, ¿por qué es importante? Vamos a ver si esto aquí se ve grande. ¿Quién se voló? Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Allá bien. Y ya íbamos a entrar a lo interesante. Está bien, hermano. ¿Por qué es importante esto del centro de masa? Porque en el centro de masa es que queda el eje de rotación original. Listo. Vamos a ver si esto se deja ampliar. Así se deja ampliar, excelente. Entonces, vea, el momento de inercia es una distribución de masas puntuales. Facilito, rápido. Se los dejo acá para que lo lean. Los dejo en el chat. Vale, ahí está como lo busqué. Entonces, ¿qué significa esta fórmula? Y igual, ¿esto se dejará copiar? No, igual está muy fea. Momento de inercia es igual a la sumatoria del cuadrado de las distancias entre las masas al eje de rotación. Entonces, por eso les decía yo que era muy importante primero encontrar el centro de masa. Porque en el centro de masa es el que se vuelve el centro de rotación. Entonces, en ese punto ya, ¿qué hacemos? Habría que calcular la sumatoria. Escribámoslo aquí en azulito. Y que es el momento de inercia, es igual a la sumatoria, por ejemplo, en este caso particular, vamos a escribir sumatoria que se escribe así, de esas distancias, escribamos esa fórmula, x sub y, de esa distancia al cuadrado por la masa de cada uno. ¿Eso qué significa acá? Entonces eso es, esta distancia, esta es una distancia, digamos, x1, esta es una distancia x2, y esta es una distancia x3. Y tengo un gato por acá perturbado. Entonces, nosotros ya hicimos en un paso previo, en otro taller, lo pueden buscar y repasar, cómo se calcula el centro de masa. Eso nos da este punto acá. Y de ahí pueden ir sacando esas distancias. Entonces, uno que tiene que hacer ahí, este gato, a tirar encima del computador. A terminar cazando palomas. Entonces, escribiéndolo acá, ¿qué sería? Entonces es, por ejemplo, x1 al cuadrado por esta masa, venga, vamos a ponerle esta masa 1, que ya no se ve cuánto pesa, esta masa 3, y esta masa 2, x1 al cuadrado por m1 por n1 más x2 al cuadrado, por m2 al cuadrado más x3 al cuadrado por m3. Se me acabó el tablero. Por m3. Listo. Y eso nos daría el momento de inercia respecto a ese puntico. Vamos a llamar este puntico 0, ¿cierto? Respecto a este puntico 0. Ese momento hay que guardarlo. Listo. Yo lo guardo. Porque es el de esta configuración particular. Listo. Resulta que yo tengo que calcularlo cómo gira respecto a estos otros puntos. El gato me va a dar un infarto. Volvamos a la teoría. Es más, vea. Aquí está hecho para una varilla. Aquí está
Se colocan 5 masas, calcular el momento de inercia respecto de un eje perpendicular a la varilla que pasa. Vea. Entonces, calcula el momento de inercia cuando pasa por el primer punto, por el segundo, por el tercero, por el cuarto. Listo. Esto muy parecido a lo del momento al centro de masa. ¿Qué termina siendo esto? Veanlo como es de fácil. Entonces ahí lo calculamos, en este punto lo calculamos respecto al centro de masa. ¿Listo? Y ese es el momento de inercia. Y todas estas son unas distancias. Ahora, voy a bajar un poquito. Oiga, cómo frena ese bus por allá. Entonces digamos que yo tengo ese mismo triángulo, ¿cierto? Yo tengo aquí mis masas, pero ahora voy a decir, hey, no, yo voy a calcular, vamos a ponerle los mismos nombres de arriba. M2, M1 y M3. Ah, no, yo voy a calcular el momento de inercia, pero respecto al punto 2, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Entonces, eso es igual a, arranquemos ahí en orden de numeritos, ¿cierto? Y yo conozco estas distancias. Esta distancia, venga, yo las escribo. Digamos que esto es A, esto es A, esto es B, y por la disposición que me dieron, pues yo también conozco C, ¿cierto? Puedo conocer C, esta distancia C, de acá a acá, va a ser igual a raíz de A a la 2 más B a la 2, ¿cierto? Eso no hace falta repasarlo, eso es Pitágoras, sencillito. Ok, yo conozco todas esas distancias. Entonces, listo, yo voy a calcular el momento de inercia respecto a 2. Pues arranco en orden. Entonces, ¿cuál es la distancia de la masa 1 al punto 2? Ah, listo. Entonces yo digo que eso es A al cuadrado por la masa 1. Listo. Ahora vamos en orden. La 2. ¿Cuál es la distancia de la masa 2 a la masa 2? Eso es 0. Entonces 0 al cuadrado por M2. Aquí me faltó el 1. Más la distancia de la masa 3 a la masa 2. Eso es esa distancia. Pongámoslo ahí. Voy a dejarlo en C. Ya ahí está reemplazado. C a la 2 por M3. Y ahí simplemente 0 por cualquier cosa da 0. Esto da 0. Y ahí tengo mi distancia, mi momento de inercia respecto a un punto. Termina siendo la sumatoria de los otros dos masas por sus distancias al cuadrado. Entonces, prácticamente se pierde esa masa. Y eso tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque yo estoy girando sobre ese punto, pues estas son masas puntuales. Vuelvo al triangulito. Gato loco. Entonces vuelvo al triangulito. En cada punta tengo 3 masas. Y si lo giro acá, cada una de ellas está haciendo torque. Vea, vamos conectando conceptos, ¿cierto? Digamos que en este punto, entonces, respecto a este centro, esta masa que está acá arriba, imagínense la masa, está haciendo un torque que hace que gire. Esta también hace otro torque. Esta también hace otro torque. ¿Qué pasa si yo me paro en ese punto, en un punto de una de las masas, y giro? No hay torque. Entonces no hay momento de inercia. Volvemos al puntico de la llave. ¿Dónde está la llave?
Entonces, si yo hago la fuerza acá en la tuerca, no hay torque. Si la hago más lejito, sí hay torque. Por eso es que ponemos el peso o la masa para trabajar un músculo, para darle movimiento, la ponemos lejos del punto. Si es una masa livianita. Hombre, ¿eso qué aplicaciones prácticas tiene? Ya lo vimos ahorita. Por ejemplo, ahora en pandemia que yo solo tenía unas mancuernitas y ¿cómo hago para trabajar más cosas de forma diferente? El mismo caso de ahora. Yo tengo una mancuernita pequeñita y yo necesito es trabajar hombro y yo solo sé hacer este ejercicio de press militar. Hombre, le exijo lo mismo hace el deltoides anterior, extiendo el codo, aumento la palanca y sube y baja. Ya eso se volvió más pesado para el deltoides, entre comillas, ¿cierto? Listo. Y lo mismo, el momento de inercia allá va a ser mayor. Si yo necesito es trabajar otro segmento del cuerpo, yo empiezo a mover, empiezo a considerar esos ejes de rotación, sobre dónde roto para que trabaje X cosa. ¿Listo? Entonces calcule y redacte un problema sobre el momento de inercia. Puede pensar ahí, por ejemplo, en lanzamiento de cosas. Les recomiendo de nuevo que vayan a estos temas de deportivos, ¿listo? Deportivos o de entrenamiento. Finalmente, pues eso es que estamos estudiando y es como lo que más le puede gustar a Sebastián, ¿listo? Esto ya lo vimos por encima. Los segmentos corporales tienen que buscar, recuerden que uno es el momento de inercia respecto al centro de masa y el otro es teniendo en cuenta que es una figura geométrica, un volumen. Pueden buscar eso. Redacte un problema en donde haya que calcular el momento de inercia del cuerpo humano o parte de él. Listo. Bueno, muchachos, creo que es mejor que demos hasta ahí. Dudas hasta ese punto, que entienden, que no entienden, que dejemos este ratico para resolver. O no entienden, o los perdí. Cuéntenme hasta ahí, si han entendido De los pronto con lo conceptos. último, Dime. de pronto es que sí más, pues, es que es como más enredadito lo de eso de los cálculos del momento de inercia. De pronto hay que darle una repasada Al a lo que centro de vimos masa. anteriormente, Listo. hay que darle una repasada a lo que vimos anteriormente, pues de eso y ya mirar a ver bien. Bueno, vuelvo y le repaso aquí rápidamente. Para ese ejercicio de los punticos, que es que este taller está camelludo, es porque hay que cranearse un ejercicio aparte. Entonces, vea, en este ejercicio ya estaban pesos puntuales, distancias. Ahí es, momento de inercia sencillito, es muy fácil, distancia al cuadrado por masa al cuadrado de cada uno de los puntos. Listo, que es que gira sobre uno de las esquinas, sobre uno de los espacios. Entonces, esa masa se pierde porque la distancia es cero, entonces es la sumatoria de los otros dos. Listo, se anula uno, así como vimos acá. Eso es todo. ¿Cuándo se vuelve más complejo? Cuando son figuras. Entonces, cuando son figuras, cuando son elementos, son planos, el cuerpo humano son volúmenes, somos en 3D. Entonces, seguramente los símiles que van a encontrar para segmentos del cuerpo humano van a ser cilindros, esferas, por ejemplo, la cabeza, varillas, eh, tetraedros. Vamos a ver, busquemos esos ahí un poquitico, a ver. Cuerpo humano, figuras. Imágenes.
Ve, por acá vi uno chévere. A ver. Por ejemplo, este. Esto es para dibujar, pero puede servir para buscar. ¿Cómo cubrir un cuerpo? Este, por ejemplo, es muy chistoso, pero también podría ser un símil, vea. El puño es un círculo, el antebrazo es un cuadrado, el otro antebrazo es un cuadrado. Entonces podríamos estar hablando de un cubo, cubos, ¿cierto? Por cada segmento. Este, por ejemplo, símiles. Usted los puede hacer así, ¿cierto? Que tanto lo complejice depende de usted. Aunque mentiras, venga, miremos el taller. El taller me está poniendo, ya me pone aquí los segmentos, listo. Entonces la cabeza puede ser una esfera, el brazo, un cilindro más fácil, el antebrazo, un cono truncado. La muñeca, creo que la muñeca ahí se refiere a la mano. Uno puede hablar, no sé, de un rectángulo, de un plano, un triángulo. Uno lo puede ver tan complejo como quiera. Eso se ve ahí en dibujo. Muslo, pie, tronco, listo. Entonces, una primera pista es, venga y búsquese una imagen de estas. Y empiece a buscar volúmenes. Y ya de cada uno de esos volúmenes usted puede buscar el momento de inercia. Empieza a buscar. Por ejemplo, estas hay unas muy complejas, vea la mano, cómo las separan. Las separan en un rectangulito, en un cubito, con varios cilindros pequeños. Yo les digo, no se compliquen tanto con eso. Busquen cada segmento a qué se parece. La más parecida, yo creo que esto cuadra más o menos. Es que en dibujo la aplicación es bastante dibujo. Esta. Entonces, por ejemplo, listo, esto puede parecer una esfera, la cabeza, el tronco, como les decía, es como un tetraedro. Tetraedro, lo mismo que la cintura. A ver, volvamos al taller. Tronco, el tronco es un tetraedro o un cilindro. El pie, volviendo acá. El pie sí no sabría qué forma darle yo. Toca pensar. Pierna y muslo pueden ser cilindros, lo mismo que antebrazo y brazo. Y ahí es llenar eso. Entonces, partamos de eso. Entonces, por ejemplo, cilindro, momento de inercia. Ahí está la fórmula, vea, de 1. Cilindro, momento de inercia. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Si le toca tomarse medidas, porque aquí están pidiendo momento de inercia de cada uno de sus segmentos corporales. Como si fuera una partícula, entonces usted tiene que tomarse medidas y la figura con las que encontré en el numeral 7. En el numeral 7. ¿Qué? Oiga, esto está bien redactado para que pregunten. Vea. Calcule el momento de inercia de cada segmento corporal con la figura geométrica que más se le parezca, como las que encontré en el numeral 7. Esa debe ser el otro, el 6, no. El 8. Esto debe ser el 8. ¿A qué figura geométrica se parece cada parte del cuerpo? Este es del punto 8. Ahí está. Bien. Y que conste que este taller no me preguntaron por ejercicios. Encuentro el momento de Ahí sí inercia no de lo cada entiendo. figura. De cada figura el numeral 6. Esto está malo. Este es el 8. Le voy a decir eso a Sebastián a ver qué dice. Uy, ¿qué pasó? Eso se me cambió solo. Entonces, véalo. Aquí está. Este man me siguió el ejemplo. Coja cada parte del cuerpo, póngala como una figura geométrica 3D, calcule el momento de inercia y ya después, ya, este sí está, este es camelludo, que esto es lo mismo que vimos allá que estamos viendo aquí para partículas puntuales. Suponga que el eje de rotación es la articulación más proximal del segmento. Proximal distal, espero que tengan eso claro. Proximal está más cerca del cuerpo, distal más lejos.
Y ahí hay que calcular. Entonces, en ese asunto, la fórmula, les voy a decir, la escribo acá ya para que terminemos. Por ejemplo, la fórmula para hallar el momento, digamos que es un cilindro, ¿cierto? Eso es, yo la vi ahorita, se me escapa. Pero es la suma de dos momentos. Entonces, usted tiene que tener el momento del cilindro y después tiene que tener, así eso es con el centro de masa. Y ahora hagamos acá el ejemplo rapidito. Digamos, entonces tenemos acá el cilindro, la pierna que es un cilindro. Hagamos el circulito bien hecho. Esta es la pierna, ¿cierto? Es un cilindro, digamos que es un cilindro. Y nosotros esa pierna le calculamos cómo rota sobre sí misma, así como les mostraba ahorita con el parlante. Y aquí tenemos otro cilindro que es la parte de abajo de la pierna. Aunque yo lo veo más como un cono, ¿cierto? Y aquí tengo la cadera. Entonces resulta que aquí tengo el punto donde rota. Hagámoslo en otro color. Y esta pierna se mueve así. O así. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aquí está el eje. Entonces esa pierna sube y baja. Flexión y extensión de cadera. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Calcule el momento de inercia. Muy parecido a como estaba ahorita. Les muestro acá en pantalla. Muy parecido a como estaba ahorita. Calcule el momento de inercia haciendo esta la cadera donde yo tengo la mano cuando sube y baja la pierna. Entonces, finalmente, el momento de inercia ahí que es conceptualmente es la suma, ojo, la suma del momento de inercia de esa pierna cuando gira sobre su propio eje. Ahora, a cuando gira sobre este eje de rotación. ¿Y esa cómo se calcula? Entonces, usted tiene que sumar ese otro tiene que ver con la distancia. Vamos a ver si encuentro por ahí. Yo había visto eso ahorita, la formulita. Cilindro, momento de inercia. Vamos a ver. En particular para el cilindro. Este fue el que vimos ahora. Entonces, véalo. Es tal cual este asunto. Hay que conocer la distancia desde ese punto de rotación y por eso ahí es importante el centro de masa. La distancia al centro de masa, así como en este ejercicio. Copien ese link ahí para que este les sirva de ejemplo. Entonces, ¿qué hay que conocer? Se hace el cálculo del momento de inercia desde este punto hasta el que por acá seríamos, digamos, el centro de masa. El centro de masa. Entonces, yo debo conocer esa distancia. Esa distancia, pongámosle otro color, eso no se ve. Esta distancia desde acá hasta acá. ¿Te acuerdas? Este punto, digamos que no tiene peso, entonces es el momento de inercia. La misma formulita, la sumatoria de las distancias por la masa. Entonces, ¿ahí qué sería? Por ejemplo, esta es esa distancia al cuadrado por la masa del muslo, el centro de masa. Esa es la masa del centro de masa, la vamos a poner aquí así. Más el momento de inercia de ese cilindro, que aquí está, que es 1/2. Aquí está el pastel. Por eso es importante buscar las figuras. 1/2 de esa masa, de la masa de todo este mancito, que es la misma masa del centro de masa, no importa. La masa por el radio al cuadrado. SR es el radio del cilindro. Lo escribo acá. Es este es R. Que ese cilindro finalmente, este espaciecito acá, lo dibujo, es el radio de ese cilindro.
Y todas esas cosas uno las puede hallar. Listo. Y ese sería el momento de inercia para ese muslo. Ah, que es que el pie tiene forma de pirámide, entonces esto sería el momento de inercia, este pedacito, el momento de inercia de esa pirámide. Listo. Y por ahí va el asunto. Entonces, finalmente acá en el taller, ¿qué le van a revisar si usted pone sus propios segmentos? A usted lo que le van a revisar es que la fórmula que ponga acá le dé correcta o que le dé aproximada. Y ya finalmente aquí le van a pedir es el error. Listo. A ver, terminemos de leer este taller. Figura geométrica aparece cada parte. Encuentre el momento de inercia de cada figura del numeral 8. Y aquí es el 8. Llene la tabla 20. Si esta es la tabla 20. Listo. Perfecto. Ahora, hasta ahí. Ahora sí. No hay más dudas, inquietudes. Me quedé solo. Camilo, Juan Camilo. No, ahí ya quedó un poquito más claro. Listo. O sea, Sí, sí. de una vez les digo y cuéntenle a los compañeros en los grupos que estén. Dele duro ese taller. Desde ya. Yo sé que la tendencia es dejarlo para los últimos días, pero son 30 y qué, 35 puntos. Y ya solo, vamos a ver hasta acá hasta el final, son 35, ¿sí? Son un montón. Sí, son 34, 35 puntos. Uy, no vayan a dejar este por allá volando, que de pronto llegan hasta aquí. Son 35 puntos. Tenemos, miremos acá en el calendario, 2 semanas para hacerlos. Yo diría, ojalá que lleguen ya con los primeros puntos listos para el lunes y adelanten para el miércoles bastantes, porque hay bastante por camellar. Y por lo que he leído del taller y lo que he visto, el enredo, lo complejo, yo les copié esa fórmula acá, esa lista de fórmulas acá, no se los puse. Yo lo busco para que lo tengan ahí. Son las fórmulas, abrí la misma página 2 veces. Es que los conceptos se empiezan a mezclar. ¿Cómo fue que busqué ahora? Momento. Vamos a ver si aquí me aparece esta. A ver que cargue bien. Eso, se las voy a copiar ahí para que les quede por lo menos. Ustedes si quieren les sacan un pantallazo, miran el video. Ahora sí, esto así no, ya no queda negrito en el fondo. Acá está. Ahora los dejo por acá aparte. Enorme. Ya pues. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este taller? Terminando el taller. A la izquierda, se los había dicho ahora. Todo esto es física lineal. Movimientos en línea recta. En un plano, en la calle. ¿Listo? Y todo esto es lo mismo, pero en temas, esto se llama, en temas rotacionales, con giros, que es realmente la biomecánica, todo es con rotación, con giros. Estas son las equivalencias de masa inercial, momento de inercia, porque la masa varía, pues la percepción de la masa varía cuando yo lo muevo en círculos, como les explico ahorita con el disquito. La segunda ley de Newton, vea, que ya pasó lo de torques, que eso lo vamos a ver de pronto en la otra asesoría. Momentum lineal, momentum angular, que eso lo vamos a ver. El trabajo también depende del ángulo. Energía cinética. Este W es velocidad angular. Y la potencia. Ya la velocidad no es en línea recta, sino que es en círculo. Listo. Entonces, vea, cópiense esto, ténganlo por ahí a la mano para que no se confundan. Para que tengan clarito qué es esto y lo vayan viendo. Y cuando vayan viendo esos símbolos, vea, cuando vean ese alfa, eso es aceleración angular. Cuando vean este W, que se llama omega, es velocidad angular.
Ya en movimientos circulares no hablamos de fuerza, sino de torques. Y no hablamos de masa, de una masa lineal, sino del momento de inercia. No es igual, son equivalentes, ¿listo? Esto se vuelve un poquito más complejo, pero tiene estos mismos conceptos de física lineal de fondo. ¿Listo? Entonces sáquenle pantallazo o venga de una vez. Ustedes sí usan el chat de Google, ¿o no? Pero bueno, Sí, claro. Sí, listo, venga, voy a parar la grabación ahí de una vez. Y ya, porque esa ya explicación ya es suficiente. Venga, hagamos una cosa de una vez.